Inseguridad emocional. Gestionar nuestra inseguridad. Todos somos inseguros en alguna u otra medida. Esto es perfectamente normal. Negar que somos inseguros es narcisismo y omnipotencia. Es un pensamiento irracional y este pensamiento nos hace cometer tonterías. El exceso de confianza, por ejemplo, del experto profesional o el experto conductor, hace que ya no analice, no revise, no tome los recaudos necesarios y pueda cometer los más grandes errores de su vida. La inseguridad es una situación de ansiedad. No sabemos si elegir A o B. No sabemos qué sería lo mejor, cuál sería el mayor beneficio a corto o largo plazo. Esta sensación de inseguridad nos hace evitar tomar decisiones. Nos hace consultar a todo el mundo. Nos hace torturarnos analizando si habremos hecho bien o mal. Si los miedos crecen, se vuelven irracionales y empiezan a paralizarnos. Entonces, gestionar nuestras inseguridades es un elemento muy importante. Comparto a continuación algunas ideas que podemos llevar a cabo para quebrar el círculo del miedo que no nos permite funcionar en nuestro mejor nivel. Cambiar miedos irracionales por emociones reales. La mayoría de las personas se concentran en lo que no quieren, sin darse cuenta de que cuanto más piensan en algo, más real se vuelve. Entonces, en lugar de declarar, no tengo que temerle a tal o cual cosa, deberíamos expresarlo de manera positiva. Nadie puede cambiar a otra persona, pero todos tenemos la capacidad de dominar nuestras conductas y sobre todo nuestros pensamientos. Fortalecer nuestra estima y la confianza en nosotros mismos. Cuando prestamos atención a nuestros puntos fuertes, nuestra autoconfianza aumenta. Eso no significa que ignoremos nuestras debilidades, sino que las conocemos pero no nos concentramos en ellas. Tal actitud afecta nuestra conducta, y en especial la forma en que manejamos los miedos, tanto los reales como los imaginarios. Aceptar y reconocer los miedos que tenemos. Aunque parezca increíble, algunos le tienen miedo al miedo. El primer paso para superar cualquier temor es aceptar que existe en nuestra vida, reconocerlo y hacer algo al respecto. Cuando tenemos miedo es una señal de que estamos avanzando, enfrentando desafíos nuevos y abandonando la comodidad. Los grandes conquistadores siempre tienen el miedo como compañero de aventuras, pero a pesar de siguen adelante y tienen logros, lo cual los protege de que se conviertan en sentimientos irracionales. Al miedo no hay que esconderlo, sino detectarlo y ponerlo en palabras. Tampoco hay que esconderse de él, sino todo lo contrario. Hay que mirar al miedo a los ojos y finalmente acabará por achicarse y desaparecer. Elegir pensamientos orientados a la acción. Cuando le tememos a algo, deberíamos tomarnos un tiempo para considerar qué es lo peor que podría pasarnos, si eso que nos causa miedo sucediera, y luego elaborar posibles respuestas para esa situación hipotética. Es decir, hacer una lista de los miedos y al lado oponerle una posible acción a llevar a cabo. Por ejemplo, si me quedara sin trabajo, ¿qué cosas podría hacer para enfrentar la situación y modificarla? Este ejercicio consiste en generar pensamientos de provisión, para el caso de que el miedo se hiciera real. En la mayoría de los casos, eso que más tememos nunca llega a suceder. No nos convirtamos en víctimas del miedo. Siempre detrás de él se esconde un gran temor: ser abandonados. Por lo general, nuestros peores miedos aparecen en la infancia. Por eso es fundamental detectarlos y oponerle el bien más preciado que los seres humanos tenemos: amor. Pero sin esperarlos de afuera, sino amándonos a nosotros mismos primero para después recibir amor de otros. El amor vence todos y cada uno de nuestros temores.
La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Marie Curie. No puedo decidir qué hacer. Los seres humanos tomamos muchas decisiones por día, desde las más superficiales hasta las más trascendentes. La capacidad de decidir es una de las expresiones fundamentales del ser libre. Sin embargo, para muchas personas, decidir implica un enorme conflicto. Por lo general, cuantas más opciones tenemos, más difícil resulta decidir. Por eso podríamos afirmar que hoy en día tomar una decisión es una tarea mucho más compleja que en el pasado. Y mucho más cuando decidir afrontar un conflicto, cuando la inseguridad es una emoción que nos impide avanzar. Tengamos en cuenta que cuando nos referimos a inseguridad interior, nos referimos a la dificultad de las personas para pararse sobre sus fortalezas, sobre sus capacidades, sobre todo aquello que pueden, pero no logran reconocer, lo cual hace que no alcancen a ver su seguridad interna objetivamente y magnifiquen sus debilidades. La magnificación de sus debilidades y la imposibilidad de ver sus capacidades los lleva a dudar, a preguntar, a rumiar, a analizar permanentemente, a no tomar decisiones, o a tomarlas sin confianza en sí mismas. La buena estima consiste en vernos en nuestra totalidad, es decir, ver tanto nuestros puntos fuertes como nuestros puntos débiles, de manera objetiva. ¿Cómo actúa una persona insegura? En primer lugar, detiene a los demás. Cuando, por ejemplo, un hombre o una mujer está en pareja y tiene inseguridad interior, aplastará la estima del otro. ¿De qué manera? Repitiéndole frases tales como: no podés, no lo vas a lograr, no tenés lo que necesitas. Su actitud negativa es el temor a que si el otro le va bien y lo supera, lo abandone. Toda persona que anula al otro por temor es una persona insegura. Cree que si el otro crece, se irá de su lado. Esto no solo ocurre en pareja, sino en cualquier ámbito en que nos manejemos. Otra manifestación de la gente insegura es trabajar sin parar. La persona que trabaja día y noche lo hace porque en el fondo está buscando reconocimiento. Necesita que alguien le diga cuánto que trabajas. Alguien que actúa de ese modo no puede delegar y muy probablemente terminará estresado. Si le preguntan, ¿por qué no delegas alguna tarea?, se niega a hacerlo porque inconscientemente piensa: si delego, no tendré el reconocimiento que busco. Otra manifestación de inseguridad es cuidar la imagen delante de los demás. Cuando cuidamos nuestra imagen más que el objetivo que anhelamos alcanzar, nos convertimos en esclavos de la gente. Muchas personas están atadas a la mirada del otro y expresan: no lo digas porque se van a enojar, o no lo hagas porque te van a criticar. Viven de apariencias. Se mantienen muy atentos para recibir de su entorno, del de afuera, la seguridad que les falta en su interior. La inseguridad nunca viene de afuera, va de adentro hacia afuera. En otros casos, la inseguridad convierte a muchos en personas agresivas, que por temor tratan mal a todo el mundo. No les permite aprender, ya que les roba la humildad y los hace soberbios. El soberbio, que no se deja enseñar por nadie, en el fondo no confía en sí mismo ni en los demás. Por el contrario, la persona segura no precisa impresionar a nadie, porque sabe quién es y cuán valiosa es. Cuando alguien es inseguro y mira a los otros para obtener seguridad, todo lo negativo que los demás tengan, tarde o temprano lo va a afectar porque reforzará su inseguridad. En cambio, el que mira hacia adentro, el lugar donde se hallan todas las respuestas, tendrá una visión clara y caminará en seguridad emocional.
El biógrafo del doctor Alfred Adler, un reconocido psicólogo, relata esta anécdota. En una ocasión, la maestra de Ali, la hija del doctor Adler, le dijo que era una tonta para la matemática. Cuando él lo supo, le preguntó a Ali: ¿crees todo lo que tu maestra te dice? ¿Qué te hace suponer que ella está en lo cierto? Ali llegó a ser una gran matemática y nunca más aceptó opiniones acerca de sus propias limitaciones o la de otras personas. No todos tenemos padres psicólogos, capaces de discernir una situación emocional con tanta claridad, pero todos podemos reconocer observaciones hechas al descuido y no permitir que nos hagan daño. ¿Por qué nos cuesta decidir? Me cuesta decidir por miedo a equivocarme. No decidir ya es una decisión. Quedarse sin decidir es una pérdida. En la mayoría de los casos, el pensamiento catastrófico que considera el error como algo grave nos inhibe y nos deja en una posición donde no hay toma de decisiones. Un ejercicio positivo es preguntarme: ¿qué es lo peor que me puede suceder? Muchas veces descubrimos que la realidad no es como la imaginábamos. La fantasía supera la realidad. Frente a un error podemos enojarnos, buscar una excusa para explicarlo, abandonar la tarea, o tomar ese error como un aprendizaje y construir hacia adelante. Por supuesto, nos referimos a errores cotidianos que son parte de la vida. Me cuesta decidir porque tengo miedo de no estar a la altura de las circunstancias. Hay personas cuyo miedo a equivocarse pasa por el hecho de no querer ser criticados. El riesgo de la crítica siempre está presente, ya sea que se trate de un experto o de un novato. Siempre habrá gente que verá lo que hace el otro desde una perspectiva diferente. Frente a una situación complicada es bueno sentarnos a aumentar los beneficios y las dificultades, sacarla del ámbito subjetivo, pasarla al plano objetivo a través de la escritura y brindarnos un tiempo para meditar en ella. Me cuesta tomar decisiones. Dejo que los demás lo hagan por mí. Muchas personas evitan tomar decisiones para pararse en el lugar de la comodidad. Otras lo hacen para tener la oportunidad de echarles la culpa a los demás, si hubiese alguna dificultad. Yo hice lo que vos me dijiste, se excusan. Para tomar buenas decisiones hace falta tomarse un tiempo para la reflexión, consultar con mentores y siempre decidir en función de los objetivos. Tomo decisiones y luego dudo de las decisiones que tomé. Nuevamente es aconsejable el ejercicio de escribir los inconvenientes y los beneficios, lo cual también nos permitirá volver a realizar una evaluación y, si es preciso, tomar una nueva decisión. Cuando tomo una decisión no la puedo disfrutar. Siempre que tomamos una decisión, ganamos algo y perdemos algo. Si ponemos el foco en lo que perdemos, nunca podremos disfrutar los beneficios. Si ponemos el foco en lo obtenido, entonces sí podremos disfrutarlo. No se trata de querer todo en la vida. Todo es nada. Para superar la inseguridad interior es necesario trabajar en el tema de la confianza, tanto en uno mismo como en los demás. Estas son algunas de las características de quienes confían en sí mismos y en los otros. Son proactivos a la hora de resolver problemas. Se respetan a sí mismos. Se aman de manera sana y equilibrada. Cuidan su aspecto personal y también su mundo interior. A veces dudan, pero eligen una u otra opción, no se estancan. La vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir adelante. Albert Einstein. Todos somos aptos para decidir. A pesar de los rasgos negativos de personalidad que podemos tener, como la inseguridad emocional, a pesar de las dudas que podemos tener, todos nacemos también con 4 cualidades distintivas valiosísimas. Nacemos siendo libres, fuertes, distintos, inteligentes.
No soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Stephen Covey. Veamos a continuación cada una por separado. Somos libres. Cuando tenemos un sueño grande y vamos detrás de él, caminamos en libertad y fortaleza. Somos fuertes. En una oportunidad conocimos en las noticias la historia de un niño que vivió en un automóvil y aún así fue capaz de terminar la escuela primaria. Lo hizo en medio de un contexto que no es bueno desde ningún punto de vista, pero tuvo una mamá que creyó en él y eso lo fortaleció. Cuando tenemos a alguien que cree en nosotros, somos capaces de vivir en circunstancias adversas, soltar toda nuestra fuerza interior y lograr cosas grandes. Somos distintos. Vos y yo somos distintos, pero la cultura en la que vivimos busca que todo sea uniforme, que todos pensemos lo mismo, que todos nos vistamos de la misma manera, la moda fugaz, que todos actuemos igual. Es decir, que nos transmiten mente de manada. Muchos miran a alguien y lo admiran, piensan, ¿cómo me gustaría tener la vida que tiene esa persona? Lo cierto es que cada ser humano es único y distinto y irrepetible. Los seres humanos somos seres gregarios. Nos gusta estar juntos, en grupos. Nos necesitamos los unos a los otros para compartir, para hablar, para curarnos. Por eso funcionamos en manada. Y esta necesariamente implica que haya un líder. El líder es el que conduce la manada del punto A al punto B. Hay personas que tienen mayor capacidad de sociabilización y les gusta estar con gente, y otras que tienen una tendencia al individualismo. No les gusta compartir tanto. Sin embargo, todos necesitamos tener ese balance entre disfrutar de estar solos y disfrutar de estar con los demás. Copiemos las características buenas de los demás. Inspirémonos en ellos, pero nunca perdamos nuestra individualidad con sus rasgos distintivos, que si le permitimos salir a la superficie, sobresaldrá y enriquecerá el mundo. Somos inteligentes. Ser inteligente no es saber datos de memoria, sino tratar bien a los demás. ¿Por qué? Porque solos no llegamos a nada. Aquello que alcanzamos por nuestra capacidad podemos perderlo por nuestro carácter. Si no sabes tratar a los demás, no sos inteligente. Alguien dijo que el capital más valioso que tenemos en nuestra agenda, porque nadie logra nada importante, alguien dijo que el capital más valioso que tenemos es nuestra agenda, porque nadie logra nada importante en soledad. El éxito de una persona es un logro de equipo. Cuando vos tratás bien a la gente, sos inteligente, porque todo lo que siembras, tarde o temprano lo cosecharás. Somos libres, fuertes, distintos e inteligentes. No permitamos que nadie nos presione y nos quiera convencer de lo contrario. A veces somos débiles a las presiones. ¿Por qué? Porque no podemos ver nuestras capacidades y todo aquello que somos capaces de lograr. Cuando no veo mis capacidades, mis puntos fuertes, vivo intensamente las presiones, las crisis. Por eso es fundamental aprender a ver nuestros recursos. Todos contamos con una caja de recursos, afectivos, materiales, de ideas, de gente. Pero cuando no tenemos claridad con respecto a esos recursos, las luchas con la gente nos derrumban. No porque sus presiones sean más fuertes que nosotros, sino porque no logramos ver nuestras capacidades. ¿Cómo reconocemos nuestras capacidades? De dos maneras. Recordando cómo obtuvimos nuestros logros en el pasado, imaginando que nuestro problema lo tiene otra persona. Solo el reconocimiento y la valoración del tesoro que portamos en nuestro interior nos permiten convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, y al serlo tenemos la fuerza interior para alcanzar lo que nos propongamos. Necesitamos aprender a caminar con seguridad interior y soltar toda la riqueza que llevamos adentro. Es tiempo de quitarnos los miedos, sanar las emociones y llegar a la meta que nos hemos propuesto.
No se trata de mero optimismo, sino de construir la clase de vida que nos gustaría vivir, lo cual nos ayuda a ser personas más confiadas y emocionalmente fuertes. ¿Cómo podemos ser más seguros? A. Reconociendo nuestros miedos. Y B. Hablando bien de mi final. Reconociendo nuestros miedos. Necesitamos blanquearnos a nosotros mismos, que somos inseguros, que tenemos miedos. ¿Tenemos miedos? Claro que tenemos miedo, pero tenemos en nuestro interior los recursos y las capacidades para ser libres del temor e ir por nuestros sueños. Hablando bien de mi final. Aprendamos a hablar bien de nosotros mismos y acerca de todo aquello que nos hemos propuesto. El final de mi sueño va a salir bien. El final de mis días va a ser bueno. El final de mis hijos va a ser maravilloso. El final de mi negocio va a ser excelente. Tenemos que aprender a generar una cultura de hablar bien de nosotros mismos y de nuestra propia vida, lo cual significa declarar que el final será extraordinario. Busca siempre en tu interior la seguridad emocional que es parte del potencial ilimitado que necesitas soltar para convertirte en la mejor versión de vos mismo.